Hola amigos. Como que no tengo ganas de hacer esta weá. Partamos de nuevo. Hola amigos de YouTube. Hoy día vamos a hacer cerdo con verdura y con un puré. Voy a usar pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, zanahorias, un poco de ajo. Todo esto para la preparación del cerdo. Y luego vamos a hacer un puré que va a terminar siendo puré rústico, ya que yo no pelo las papas nunca. Y vamos a usar un poco de harina para... Perdón. ¡Pa! Alexa, volume down. Pass me a bottle, Mrs. Jones. Es que yo voy a utilizar cerveza, o yo lo voy a probar con cerveza. Podría hacerlo solamente con agua, pero quiero que tome un sabor especial. Y para eso necesitamos usar la cerveza de abajo, la parte de abajo, así que hay que empezar a tomársela ahora, amigos. Chancho. Saludos a Fabián. Se me olvidó, amigos, agradecer porque llegamos a la primera meta, que son 10 seguidores, así que vamos, amigos. Estoy muy orgulloso de mi canal. Nunca pensé llegar a 10 seguidores. Espero que YouTube me envíe una de esas placas para conmemorar este momento. Y sigamos con la preparación, amigos. Se puede hacer también con carne de vacuno, con pollo si quisieran, o una mezcla. Tenemos que tener la cebolla lista porque es lo primero que hay a la olla. Un poco más de la mitad. Juliana, yo creo. Tampoco tiene que ser muy fina. Ya, estamos listos con la cebolla. Vamos a terminar de picar todo primero. Y después trasladamos la cámara a la cocina porque no voy a estar moviendo la cámara de un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro. Como los hueones. Ya, también tenemos el... ¿Qué pasa, Cronos? Cronos ya sabe dónde está la cámara ahora. Está más desinhibido, se siente más cómodo. Cronos sabe que es famoso, ¿cierto, Cronos? ¿Cierto? Un poquito de aceite de oliva. Uy, me fue la mano. Un poco de ajo. Corté un poquito de ajo en ramitas que le vamos a echar acá. Más ajo. Este no se nota mucho porque está mucho más suavizado. Claro, si a ustedes les gusta el ajo pero no les gusta tan fuerte, plantan el ajo y después usan las ramitas. Y ahora de a poco vamos echando las verduras. En esta otra olla de acá atrás vamos a echar las verduras. Las voy a dejar ahí, voy a echarle un poco de agua. Eso no se demora nada, así que aquí tengo las papas. Voy a empezar el puré rústico ya, voy a esperar que hierva el agua. Esto es mucho, pero puede salir otro plato después. Puedo usar las sobras de esto, porque obviamente esto yo no lo voy a comer todo en el plato de hoy, es imposible. Me va a sobrar puré, me va a sobrar carne. He hecho las zanahorias, un par de hojas de laurel, poco de sal, poco de pimienta, paprika, poco de esta otra cuestión que no sé qué es lo que es, eneldo, romero. Esto es para echarle algo nomás, así, para que se vea más bonito, pues, amigos, en la tele. Esto lo vamos a revolver un poco. Cerveza
el resto me la tomo yo. Esto lo vamos a dejar ahí. Le vamos a echar el resto de los vegetales ahora. Esto va a quedar así. Como está hirviendo esto ya, le vamos a bajar un poco la temperatura. Le vamos a agregar un caldo, un cubito de, no sé cómo se llamará en su país, pero es un cubito esto con sabor, y este es de sabor a vegetales. Un poco de la harina que teníamos, para que no quede la cagada. Bueno, este ya está casi listo, ¿eh? Acabo de revisar esto. Y por mientras vamos a hacer el puré. Esta es la misma agua en la que herví las papas, cocí las papas. ¿Qué más? Vamos a echar un poquitito de yogurt. Aliño. Curry lo voy a echar. No tiene sal. But now here you are, and here I am. Está listo el puré. Vamos a poner a hervir los vegetales, estos que están acá. 5 minutos o algo así. Ya, está todo listo. Nuevamente, que no se note pobreza. Es un montón de puré, ¿eh? Cerdo, las verduritas, vamos a probar esto con un poquito de chancho, puré y verduras. Quedó bien bueno. ¿Es primera vez que hago este plato? Queda muy rico. Ya, amigo, me voy a cenar ahora. Déjenme sus comentarios, pídanme sus recetas. No me interesan mucho a mí los likes, pero comenten, interactúen. Si quieren que haga más ensaladas, más sopas, más guiso. Ya, amigo, gracias.